surgido una conversación y claro, yo diría que conmoción o alteración en algunas y algunos, pues dos me han abordado. Habría que mirar cuántos realmente pues están en ese tema por el rumor, ¿cierto? La conversación que hay alrededor de la expulsión de chicos. Realmente, pues lo primero que hay que decir es que en los últimos 6 meses, creo que 8 meses, pues solo ha habido una conversación de poner fin como a que alguien sea bienvenido en las casas moradas. Lo otro es más viejo y digamos otras cosas son como cosas que se están conversando, pero tenemos que también tener en cuenta que son números pequeños dentro de una historia larga. Podemos estar hablando de más de 2.000 chicos o chicas que han estado meses en morada, y esto ha sucedido 3 o 4 veces en nuestra historia, el tema de expulsiones. Pero como estamos muy en torno a la pedagogía de editores de ciudad y de ser peligrosas, pues para mí es una oportunidad para discutir temas de ciencia política, empezando por temas de democracia y terminando quizá por un concepto difícil que es el concepto de legitimidad. Entonces, empezando, pues uno dice democracia y se imagina el poder de las mayorías, se imagina votar, pero entonces empieza uno a ponerle estos problemas de, bueno, entonces ¿quiénes deben de votar? Lo primero que se les puede venir a la cabeza es a todos deberían de votar. Bueno, entonces los bebés deberían de votar. ¿Los bebés por qué no deberían de votar? Pues Lucas, porque los bebés no hablan y no pueden llegar al puesto de votación solos. Bueno, pero los niños y las niñas de 10 años sí hablan y sí pueden llegar al puesto de votación solos y solas. Entonces yo conozco chicos y chicas de 10 años, personas de 10 años más inteligentes que de 40. Entonces esos sí deberían de votar, porque en todo caso el tema de la minoría de edad es un tema complejo, porque 17 años ya es mucho, uno ya es grande a los 17 años. Los otros que no votan son los condenados por delitos graves. Digamos, en ninguna democracia del mundo alguien que está sentenciado por haber asesinado a alguien, por un acceso carnal violento, vota. Por supuesto, también es interesante que no pueda votar un político corrupto, alguien que se robó los recursos públicos. Estas personas perdieron los derechos políticos, ¿cierto? Mantienen los derechos humanos. En Colombia no, pero en teoría sí. Y esto entonces nos lleva a un tema que en los colegios se trata de forma muy aburrida, y es los derechos y los deberes, ¿cierto? ¿Qué deberes debería tener uno para mantener la membresía en una organización, en un colectivo y ser ciudadano? ¿Qué debería uno mínimamente hacer? Es chévere que uno nazca, digamos, como ya destinado a eso en una democracia, en una sociedad, como bueno, usted es un ciudadano en potencia o ejerce parte de su ciudadanía y cuando cumple los 18 termina de ejercerla, pero también es interesante que pueden haber acciones que llevan a perder todos esos derechos ciudadanos, como votar. Y esto de la mayoría, ¿cierto? Cerrando este tema de los votos y de la mayoría en relación a los deberes y a los derechos, pues nos lleva a consideraciones como, bueno, la pertenencia de la persona ahí. Uno, por ejemplo, en Morada o en Editores de Ciudad, uno diría, bueno, que por lo menos la persona haya aceptado ser y comprenda que es ser parte de eso, y pueden haber algunos conceptos como de antigüedad. Algunos dirán, bueno, los que ya se graduaron, los que vieron completo la pedagogía, los que llevan ciertos meses, los que llevan cierta frecuencia. En el colectivo Morada pasa mucho que, bueno, si uno está ahí como con cierta frecuencia, cierta constancia, pues uno puede definir cosas del espacio, del lugar, se apropia, entonces define y decide. Pero si ya está muy perdido y va con mucha irregularidad, pues entonces normalmente, digamos, no es la persona con la que esté tomando las decisiones. Un turista en ninguna democracia del mundo pues llega y va de un viaje una semana a un lugar, y si cae en la semana de elecciones no le dicen, venga, por favor, vote. Y el tema del clientelismo es que no se conseguiría, digamos, una volquetada de personas y entonces ganaría una elección. El tema de la compra de votos es lo que tiene que ver también con el clientelismo. ¿Y qué hacer con los que no votan? Si te levantaste a votar tarde el día de elecciones, es decir, te levantaste después de las 4 de la tarde, no te levantaste, se deberían de repetir las elecciones. Y esto nos lleva a un asunto importante, y es cuánto cuesta la democracia. En Colombia las elecciones municipales y departamentales, nacionales, salen carísimas.
Entonces, ¿cada cuánto se deberían de hacer? Cada 8 días. El punto también es que en un colectivo, en una organización, la gente no quiere a veces estar en una reunión siempre, ¿cierto? Si uno cita a una reunión, ¿cuántos llegan, cuántos no llegan, cuántos ponen cuidado y aguantarse, digamos, las intervenciones de los otros, no estar ahí pegado del celular? Esto nos lleva a un concepto bonito que es la democracia deliberativa, y es que uno, digamos, sea muy consciente de lo que se está decidiendo y llegue a la reunión con muchas ganas de argumentar, pero también de cambiar su opinión y de cambiar su posición. Es una regla de juego bonito. Hay un autor sobre eso que es Rawls, y eso ha funcionado en organizaciones, y es que no se busca tanto ganarle al otro, sino un consenso. Entonces la gente no dice mi argumento, mi idea es mejor que la tuya, sino veamos a ver cómo puedo aprender yo hoy, y de esa manera me pongo de acuerdo con los otros. Y también quería como repasar ahí que hay un asunto de división de poderes y un asunto de representación, que esto nos lleva al Estado liberal, porque, digamos, un juez, ¿cierto? Son el poder legislativo, que sí es muy, muy democrático, porque se da, pues, ahí se da la democracia deliberativa, que son los que hacen leyes, los jueces que definen quién es inocente y quién es culpable en la justicia, y el ejecutivo que ejecuta unas normas que a veces también son de inversión o de presupuesto. Entonces, digamos, se eligen democráticamente las personas del Ejecutivo para eso. Los jueces no se eligen democráticamente, pero no se vota, digamos, cada vez que se va a ejecutar una norma. Y esto tiene que ver mucho también con que uno puede decir, bueno, hay alguien que se está talando por allí el árbol en la esquina. Entonces, la persona que está talando el árbol en la esquina, vamos a irnos a unas elecciones a ver si impedimos que tale el árbol o no, o que queme el bosque, ¿no? Hay que ejecutar un poco más rápido todo ese asunto, y sobre todo el Estado liberal dice como una mayoría no se puede imponer sobre vos, no te puede imponer una manera de vivir, entonces hay una norma que va a cuidar también a esta minoría, y es como yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, excepto cuando ya entro a entrar como en el cuerpo del otro. Entonces es muy importante que la democracia tiene que ver mucho, digamos, sobre cuando dos personas están en desacuerdo, o que una persona no lleve sus libertades hasta que termine de afectar al otro. Entonces llegamos a un tema de legitimidad, y este tema de legitimidad pues nos lleva a leyes y normas legítimas o ilegítimas que vale la pena desobedecer, y autoridades que son legítimas o ilegítimas. Con los amigos anarquistas, pues yo respeto mucho que ellos, algunos, ¿cierto? Una línea del anarquismo dice, salgamos de la palabra poder o salgamos de la palabra autoridad, eso no está en mí, pero yo les quiero dar como una clave ahí, y es que un poder sin autoridad es tremendamente brutal, y yo quiero proponer entonces que hay distintos temas de autoridad y diferenciarlo mucho de autoritarismo. Entonces hay una autoridad que puede salir de un consenso, de un acuerdo entre varias personas. En una pareja, los dos pueden tener autoridad, y si de pronto ya hay un tercero, como puede ser un hijo, una hija, pues entonces el papá también va a decir, bueno, yo no voy a desautorizar a su mamá sobre esto. Inclusive el hijo tiene autoridad sobre los papás, y hay unos temas que son como tan legítimos en los que ya tiene autoridad, como decir, mamá, después de tomarte 2 copas de vino, te prohíbo que cojas el carro. Entonces ahí tiene la autoridad, y la mamá inclusive respalda que haya esa autoridad. Entonces, digamos que para resumir un poquito de esa autoridad legítima, pues llegamos a un punto que para mí es interesante de definir, de resumir. Ustedes ya me dirán sobre qué amplío luego y que fue muy rápido hoy, pero es la intención. O sea, yo reconozco que la intención de esa norma es buena, y que la intención de esa persona que le estoy cediendo autoridad, como en los equipos de ustedes, que se dividen el trabajo y los 7 tienen autoridad. Entonces hay una primera valoración de que la intención es correcta, y con acciones y con hechos, digamos, se va generando una confianza. Del otro lado, tanto en nuestros colectivos, en nuestras organizaciones, en nuestro Estado, pensamos que es importante que esa autoridad sea sobre todo para servir, y de ese servir, de no traicionar la confianza, hay un asunto muy importante de la responsabilidad. Entonces hay una encrucijada de bueno, ¿cómo cuido yo el ambiente? ¿Cómo cuido yo este espacio? ¿Cómo hago que continúe con lo que definimos misional, con lo que estamos viendo que ayuda a la gente, que no se vaya a volver otra cosa, transformar en algo peor, que involucione, pero sobre todo que alguien que esté en el ambiente no ponga en riesgo o ponga en daño a los demás? Entonces ahí empieza a haber una cosa complicada de que algunos tienen más responsabilidades que otros.